La palabra leer consta solamente de 4 letras, pero lleva consigo un bagaje inconmensurable. No en vano escribía en 1597 el filósofo inglés Francis Bacon que el conocimiento es poder. Y es que a través de la lectura descubrimos ideas que nos transforman, conocimiento que nos inspira y que nos ayuda a crecer no solamente como personas, sino también como sociedad. En un mundo cada vez más acelerado e hiperconectado, leer se convierte en un acto de revolución. Por eso, en este video quiero hablar sobre la importancia de la lectura, no solo como herramienta educativa, sino también como un hábito capaz de elevar nuestras vidas. Leer es tan antiguo como la escritura misma. Desde tiempos remotos, la humanidad ha sentido la necesidad de dejar constancia de sus ideas, creencias y conocimientos. Pero, ¿cómo llegamos desde la escritura cuneiforme hasta los libros digitales que llevamos hoy en el celular? La lectura comenzó como un privilegio de las élites. En Mesopotamia, hace más de 5000 años, los escribas plasmaban símbolos en tablillas de arcilla. En Egipto, los jeroglíficos eran descifrados solo por sacerdotes. Leer era poder. Con el tiempo, la lectura dejó de ser solo un acto privado. En Grecia y Roma aparecieron las primeras bibliotecas públicas. Aunque la mayoría aún no sabía leer, se entendía que el conocimiento debía compartirse. Durante la Edad Media, los monjes copiaban libros a mano en los monasterios. La lectura se centraba en textos religiosos y los libros eran raros y valiosos. Solo unos pocos sabían leer, y aún menos tenían acceso a los textos. En 1440, Johannes Gutenberg inventó la imprenta. Por primera vez, los libros podían multiplicarse. La lectura empezó a democratizarse. Surgieron bibliotecas, escuelas y lectores. El saber ya no era solo para unos pocos. Con la llegada de la educación obligatoria, la lectura se volvió parte de la vida cotidiana. Y en el siglo XXI, los libros digitales, audiolibros y redes sociales cambiaron el modo en que leemos. Hoy, leer es más accesible que nunca, aunque paradójicamente se lee menos. La historia de la lectura nos muestra una evolución constante. Lo que empezó como un privilegio se convirtió en un derecho, pero ese derecho solo tiene valor si lo ejercemos. La lectura no solo amplía el conocimiento, transforma la manera en que percibimos el mundo. Leer exige detenerse. En una época donde todo ocurre con prisa, el libro nos invita a la pausa, al silencio. Como dijo Franz Kafka, un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Cada página nos enfrenta a realidades ajenas y al hacerlo nos enseña a escuchar. Leer es una forma de diálogo, con el autor, con el tiempo, con uno mismo. Marcel Proust escribió que la lectura es esa amistad sincera que se da en silencio. La práctica constante de la lectura también estimula la capacidad de abstracción. Nos permite pensar más allá de lo inmediato, construir imágenes mentales, conectar ideas. En un mundo saturado de estímulos instantáneos, leer es el acto de imaginar por cuenta propia. Jorge Luis Borges decía: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Leer, entonces, no es solo comprender letras, sino entrar en una experiencia de escucha y lentitud. Es un gesto de resistencia ante la superficialidad, un modo de volver a sentir el peso y la profundidad de las palabras. Pero, ¿cuánto se lee realmente en nuestro país? Aunque cada vez se habla más de la importancia de la lectura, las cifras nos revelan una realidad preocupante. En la Encuesta Nacional de Lectura 2022, realizada a personas de 18 a 64 años, el promedio de libros leídos al año es 1,9. En ese mismo grupo, el 47,3% de peruanos leyó al menos un libro durante el año. Se observa también una diferencia urbano-rural. En zonas urbanas, aproximadamente el 50,3% de la población leyó libros en los últimos 12 meses, frente al 29,8% en zonas rurales. Por género, las mujeres leen libros con mayor frecuencia, con el 51,5%.
a diferencia de los hombres con el 43,2% en el rango de 18 a 64 años. En cuanto al tipo de lectura, los contenidos digitales encabezan la lista con 82,7%. Además, el 68,3% de peruanos menciona que la principal razón para no leer libros es la falta de tiempo. La lectura es también la base de toda educación. Cada conocimiento que hoy se enseña en las aulas, de la ciencia, la filosofía, de la historia al arte, ha sido preservada y transmitida a través de los libros. Ellos son la memoria escrita de la humanidad, el medio por el cual las generaciones anteriores dialogan con las de hoy. Leer no significa solamente acercarse a la literatura, sino adentrarse en las bibliografías que sustentan cada rama del saber. Todo lo que sabemos, lo que creemos y lo que somos como civilización se ha transmitido a través de la palabra escrita. Leer es participar de esa cadena ininterrumpida de conocimiento y memoria. Pero cuanto más leemos, más comprendemos la infinitud de lo que ignoramos. Sócrates decía: solo sé que no sé nada. Tal vez esa sea la verdadera sabiduría de la lectura. Enseñarnos que el conocimiento no es un punto de llegada, sino un camino que nunca termina.